Bienvenidos y bienvenidas a mi ponencia en el primer Congreso de Desarrollo de Competencias Socioemocionales. Mi nombre es Merche Ventura y soy profesora de la Universidad Jaume I de Castellón. Junto con la doctora Noelia Ventura de la misma universidad, somos las autoras de la ponencia titulada El capital psicológico positivo y su relación con las competencias docentes. El cambio de paradigma de programar y evaluar por competencias no solo ha mejorado la calidad educativa, sino que también ha transformado el proceso de enseñanza-aprendizaje en los últimos años. Este progreso pedagógico y en conjunto con los vertiginosos cambios sociales que estamos viviendo, pues ha generado nuevas exigencias para los maestros y las maestras, quienes deben de estar preparados para enfrentarse a estas nuevas demandas emergentes. Y lo que es aún más crucial, comprometerse con una formación continua para asegurarse que están debidamente capacitados o son competentes para ofrecer respuestas que sean adaptativas y eficaces. Pero ¿qué entendemos por competencia? Según el autor Echevarría, serían los maestros y las maestras competentes, serían aquellos que tienen adquiridas estas competencias, destrezas y actitudes necesarias para abordar con eficacia su labor profesional docente y además poder resolver los problemas que van surgiendo en el proceso educativo de una manera autónoma y creativa. Los maestros y las maestras se convierten en arquitectos del conocimiento y deben de estar bien capacitados para forjar el futuro de nuevas generaciones frente a escenarios, como hemos dicho, que son bien dinámicos. Estas capacidades o estar capacitados también implica poseer estos recursos psicológicos, ¿no? Positivos, como puede ser el capital psicológico positivo, que les va a permitir afrontar los problemas o las situaciones diarias de una manera más exitosa. Pero, ¿qué es el capital psicológico positivo? Según la definición de Luthans y colegas, es un estado psicológico caracterizado por las creencias de eficacia, esperanza, optimismo y resiliencia que posee el individuo para hacer frente a sus retos o metas planificadas. Es decir, las personas que poseen un alto nivel de capital psicológico positivo se caracterizan por tener más confianza para asumir y hacer un esfuerzo necesario para tener éxito en las tareas retadoras o desafiantes. Además, hacen atribuciones positivas sobre el éxito en el presente y en el futuro. También son conscientes y son muy constantes y persistentes en los objetivos marcados porque guardan la esperanza de poderlos conseguir. Y además, cuando tienen problemas, presentan lo que se denomina resiliencia, ¿no? Es decir, buscan recursos para hacer frente a estas adversidades y salen fortalecidos de estas situaciones. En esta línea, las investigaciones han demostrado que en el ámbito académico, estas personas con altos niveles de capital psicológico positivo son capaces de establecer objetivos específicos y desafiantes. Además, son personas que están intrínsecamente motivadas y están más comprometidas con su trabajo y, en consecuencia, podrán tener un mayor desempeño. Estas características en futuros maestros y maestras son claves para mejorar las dinámicas educativas, mejorando así el proceso de enseñanza-aprendizaje y así va a repercutir también en su bienestar y también la promoción de la calidad educativa. En esta línea, el objetivo de este trabajo ha sido explorar la relación entre la percepción del capital psicológico positivo y las competencias de los futuros docentes. La metodología utilizada, vamos a hablar de las dos dimensiones de variables de estudio. En cuanto al capital psicológico positivo, se ha seguido la literatura de Luthans, que evalúa el capital psicológico con 4 dimensiones, como muy bien hemos explicado, que son la autoeficacia, la esperanza, el optimismo y la resiliencia, utilizando una escala de respuesta Likert de 6 puntos que oscilan desde 0 nunca a 6 siempre. A continuación ponemos un ejemplo de ítem de cada uno de los diferentes ítems para que tengamos una idea de qué es lo que se está preguntando. Y por otro lado, las competencias interpersonales se trata de una escala autoconstruida de 19 competencias interpersonales docentes, donde se indica el nivel de adquisición utilizando una escala Likert de respuesta que oscila desde 1 bajo nivel de adquisición a 3 alto nivel de adquisición. Entre ejemplos de competencia está pues la capacidad para empatizar con el alumnado.
En cuanto a la metodología, pues en la muestra indicar que se trata de una muestra de 107 estudiantes del último curso del grado universitario de maestro y maestra de educación infantil de la Universidad Jaume I de Castellón, donde el 83% son mujeres y un 16% son hombres con una edad promedio de 22 años. Se realizaron análisis descriptivos, análisis de correlaciones y análisis de varianza. Y a primer momento nos llamó la atención que cuando cogimos los constructos de capital psicológico, competencias interpersonales, todas las competencias y la variable género, no existía ningún tipo de correlación. Pero quisimos explorar e ir más al detalle. Por eso, aquí el significado de este estudio. Lo fuimos al detalle con las 19 competencias interpersonales, las 4 dimensiones de capital psicológico y la variable de género, encontramos diferencias significativas donde se explicaban muchas cosas que es lo que queremos ofrecer en este estudio, ¿no? En cuanto a estas diapositivas, indicar que únicamente de las 19 competencias únicamente vamos a mostrar aquellas competencias que son significativas. Lo mismo con el capital psicológico positivo, únicamente la dimensión que son significativas con otras variables. ¿Por qué? Porque así vamos a facilitar la comprensión de estas tablas. En cuanto al capital psicológico positivo, encontramos 3 competencias que correlacionaban positivamente con esta variable, como eran la toma de decisiones, la capacidad para resolver problemas y la habilidad para trabajar de manera autónoma. Cuando fuimos a hacer análisis de géneros, encontramos que había una dimensión del capital psicológico positivo, que es la resiliencia, que correlacionaba positivamente con género. Por otro lado, en cuanto al género, correlacionaba positivamente con diferentes competencias interpersonales, como son la capacidad de flexibilidad desde el ejercicio de la función docente, la capacidad para empatizar y para escuchar al alumnado sin enjuiciar, para trabajar la inclusión educativa, la capacidad para diseñar dinámicas desde la perspectiva de género y también la capacidad de reflexión sobre la práctica docente para la mejora continua. Cuando hacemos análisis de varianza nos encontramos que damos una explicación de dónde puntúan más, si puntúan más los hombres o las mujeres. Nos encontramos que las mujeres se perciben más competentes a nivel interpersonal y los hombres perciben mayores niveles de resiliencia. Específicamente, las mujeres percibían que tenían mayor capacidad de flexibilidad desde el ejercicio de la función docente, mayor capacidad de empatía y de escucha sin enjuiciar, mayor capacidad para trabajar la inclusión educativa y las dinámicas desde la perspectiva de género y también la reflexión sobre la práctica docente para su mejora continua. En conclusión, pues podemos decir que aquellas personas o aquellos maestros y maestras con mayores niveles de capital psicológico positivo perciben mayores competencias interpersonales, específicamente perciben un puntual más alto en competencias de toma de decisiones, de resolución de problemas y de habilidades para trabajar de manera autónoma. Por otro lado, los análisis muestran diferencias significativas entre género y competencias interpersonales adquiridas. Tengo que decir que son competencias interpersonales docentes, ¿no? Y en este caso las mujeres son las que se perciben más competentes a nivel interpersonal y específicamente, como bien hemos indicado, en las variables de empatía, escucha activa, trabajo en el aula de inclusión educativa, de perspectiva de género y flexibilidad y reflexión en la práctica docente. Y finalmente, existen diferencias en cuanto al género y el capital psicológico positivo, específicamente en una dimensión, en resiliencia, donde los hombres son los que perciben mayores niveles de resiliencia. La verdad que este dato nos llamó la atención y fuimos a la literatura y Guido y sus colaboradores en sus investigaciones encontraron y también indican que el patrón de evolución de la autoimagen entre hombre y mujer es diferente y tal vez sería esto una explicación, pero también sería un avance para la ciencia estudiar en mayor profundidad estos patrones en términos de capital psicológico positivo. En cuanto a implicaciones teóricas y prácticas, entre los hallazgos señalados, indicar la importancia que tiene el capital psicológico positivo como un constructo en el que se puede invertir, ¿no? En cuanto a formación, las instituciones pueden invertir para desarrollar recursos humanos más competentes y con mayores niveles de bienestar, ya que propicia actitudes
positivas y conductas que favorecen a desempeños individuales y también desarrollar instituciones más saludables y resilientes. Y es más, los resultados sugieren el valor y el potencial que tiene el capital psicológico positivo no solo para la supervivencia de de los profesores en ambientes adversos de trabajo, sino que les pueden ayudar a prosperar y a desarrollar todas sus capacidades. Por otro lado, indicar que se pueden diseñar acciones formativas para contemplar el autoconocimiento desde los recursos psicológicos que posee el alumnado, para de esta manera se genera la conciencia y así se puede mejorar y se pueden optimizar a partir de formaciones o intervenciones basadas en la psicología positiva. Y finalmente, en cuanto a otra implicación, pues que el alumnado de magisterio de, de último curso es vital que finalice sus estudios sabiendo o teniendo claro qué competencias tienen adquiridas, ¿no? Para poderlas también o mejorar, optimizar y sobre todo es muy importante esas interacciones sociales con la comunidad educativa y que les va a garantizar pues que tengan un proceso educativo y una calidad educativa en el futuro. Y en cuanto a las limitaciones, pues una de las limitaciones más importantes que presenta este estudio es la baja presencia del alumnado de género masculino en el grado de educación infantil. Sabemos que hay bajo porcentaje de hombres en este grado. Tal vez puede ser una explicación de los resultados, pero también otra limitación es que este estudio ha utilizado un diseño de tipo transversal para la recolección de los datos, lo que no nos va a permitir y no nos ha permitido asegurar que las diferentes etapas de la experiencia docente vayan a provocar cambios del capital psicológico y vayan a adquirir o mejorar esas competencias interpersonales. Y en cuanto a líneas futuras, pues indicar que se puede aumentar la muestra, estaría muy bien aumentar la muestra para profundizar sobre las diferencias por género, también con otras variables de interés como es el bienestar en el proceso formativo. Y finalmente, diseñar un estudio experimental para que se planteen intervenciones que contribuyan a la mejora de las competencias adquiridas y capital psicológico positivo. Un estudio experimental que sea a nivel longitudinal para tener más tiempo y conocer cómo fluctúa y cómo evoluciona. Muchas gracias. Más preguntas tienen aquí nuestro correo electrónico, pero también en el foro pueden hacer las preguntas.